Si quieres escuchar la historia completa de aquello que los antiguos llamaron los números superiores del alma, permanece aquí y escucha hasta el final, porque lo que comienza ahora no es una narración cualquiera, sino un viaje que toca fibras invisibles de tu ser. No llegaste a este video por casualidad, ni fue tu dedo el que eligió al azar. Fue tu memoria profunda la que reconoció una señal. Un susurro que lleva esperando siglos para resonar de nuevo. Cuando Thoth aparecía en los templos de Egipto, no se presentaba como un dios a ser adorado, sino como un mensajero entre mundos. El ibis, ave de barro y cielo, caminaba con la misma facilidad en la tierra fangosa y en la claridad de la luz. Y por eso fue la imagen que lo representó. El puente vivo entre lo denso y lo sutil. Sentirás, a medida que mis palabras avancen, que algo en ti se acomoda, como si una vibración olvidada volviera a tomar su lugar. No intentes entenderlo con lógica, porque no es el intelecto el que abre las puertas, sino la vibración que se reconoce a sí misma. Hay símbolos que desde niño te atrajeron sin saber por qué. El ojo que todo lo ve, la serpiente que asciende, la tabla verde con inscripciones misteriosas. No los comprendías, pero te llamaban, y ese llamado era Thoth hablándole a tu memoria ancestral. No actúa con gritos, no busca convencerte, solo siembra una frecuencia que germina cuando el campo está listo, y el tuyo, al llegar aquí, ya empezó a despertar, porque lo que se revela no son datos ni teorías, sino un recuerdo. El recuerdo de que lo real siempre estuvo más allá de lo que puedes tocar. Los iniciados lo sabían, y por eso se transmitían su conocimiento de alma a alma, de respiración a respiración. No eran palabras sueltas en un pergamino, era fuego vibracional que encendía solo donde había suficiente madera seca. Ese fuego es el que empieza a encenderse en ti, aunque apenas lo sientas como un leve calor en la espalda o una presión sutil en el pecho. Durante milenios, ese fuego fue temido por los que buscaban dominio. Descubrieron que quien mira con ojos despiertos no puede ser controlado, y entonces sellaron la verdad, no la destruyeron, porque la vibración no puede ser destruida. Pero la disfrazaron en dogmas, la escondieron bajo capas de religión y la transformaron en frases vacías. Como es arriba, es abajo, se repite hoy como eslogan. Pero para Thoth era un código. Significaba que lo visible es reflejo de lo invisible, que cada latido responde a un ritmo cósmico y que lo que habita en el alma modela el mundo material. Imagina lo que significaba para los poderosos comprender que nadie puede dominar a quien se sabe creador de su realidad. Ese saber era libertad pura, y por eso fue enterrado. Pero los códigos no murieron. Permanecieron en símbolos, en palabras susurradas, en prácticas sencillas que hoy vuelven a nosotros. Cierra un momento los ojos y respira. Siente el aire entrar y salir sin esfuerzo. No necesitas fe ciega, basta con atención. Observa cómo solo ese acto ya cambia algo en tu percepción. El ruido interno se aquieta, el tiempo parece aflojar su presión, y de pronto notas que estás presente de otra manera. Eso que experimentas ahora era el inicio de toda iniciación. La presencia. No se trata de buscar visiones espectaculares ni milagros teatrales, sino de entrar en un estado vibracional donde el alma recuerda lo que el cuerpo olvidó. Thoth lo llamaba el ojo oculto, no porque estuviera escondido en lo físico, sino porque solo se abría en silencio, no con fórmulas mágicas, sino con coherencia interior.
Y esa coherencia comienza ahora mismo en ti, en el instante en que eliges observarte sin juicio. Tal vez sientas que estas palabras no son información, sino algo más. Como si cada frase llevara una geometría viva. Un pulso que reorganiza tus propias capas. No es sugestión, es resonancia. La misma resonancia que mueve al universo a responder cuando una conciencia se alinea consigo misma. Por eso este comienzo no es un discurso, es un umbral. Has sido convocado no para escuchar historias antiguas como quien hojea un libro polvoriento, sino para atravesar el velo entre lo que creías ser y lo que realmente eres. Así que quédate, respira conmigo y escucha no solo con tus oídos, sino con el alma que empieza a recordar, porque el viaje que se abre ahora es el regreso al origen vibracional, donde Thoth sigue esperando a quienes están listos para ver más allá de la forma. La respiración que ahora acompaña tus pensamientos no se detiene, se vuelve puente, movimiento, recordatorio de que algo más antiguo que la historia misma todavía respira dentro de ti. En los tiempos en que las piedras de los templos se escuchaban sin reproche, la sabiduría no se volcaba en libros como quien hace inventario. Se transmitía como una corriente viva, de cuerpo a cuerpo, de silencio a silencio. Quien recibía esa corriente sabía que lo esencial no cabía en palabras. Era un pulso que encendía otro pulso y así, sin rastro de tinta, la verdad viajaba. Por eso algunas verdades sobrevivieron a incendios y prohibiciones. Porque no estaban hechas de materia que pueda arder, sino de una resonancia que se esconde en la carne de quien la reconoce. Cuando los hombres que temían perder su capacidad de mando comprendieron que un ojo despierto basta para desarmar cualquier trono, se esforzaron en ocultarla. No pudieron arrancarla, pero sí envolverla en vestidos extraños, convertirla en rituales controlados, en fórmulas que, despojadas de su música interior, quedaban mudas. Y sin embargo la música persistía en símbolos, en gestos, en pequeños actos cotidianos que preservaban el código original. Tal vez por eso, aún sin saber por qué, ciertas imágenes te siguen moviendo como heridas abiertas y, a la vez, como curas, la serpiente que sube, la pluma que pesa, el ojo que mira desde dentro, no eran meros adornos, eran apellaciones. Llaves olvidadas que reconocen una vibración cuando la encuentran. La tabla esmeralda, por ejemplo, fue reducida a acertijo intelectual, pero su naturaleza real no era lógica fría sino campo vivido. Una frase como es arriba, es abajo no es una metáfora para los que todavía leen con el alma, sino una instrucción para alinear ritmos. Un eco que invita a ajustar el latido interno con el latido de las estrellas. Olvidar eso fue la pérdida que cargó la humanidad durante siglos. Recordarlo es el movimiento que vuelve a poner las piezas en su lugar. No esperes entonces un relato de hechos ordenados. Esto no es cronología, sino una sintonía. Observa cómo, al bajar la guardia y dejar la mente en reposo, se activan resonancias en tu cuerpo que parecen pertenecer a otro tiempo. Sueños más vívidos, coincidencias que se repiten como notas musicales. La sensación de que ciertas palabras te atraviesan con la precisión de un rayo. Todo eso son señales que te dicen que la memoria no está perdida. Solo duerme, y no se despierta porque alguien la explique, sino porque la reconoces en silencio. Por eso los ancianos de las escuelas que sabían escuchar enseñaban con miradas y ejercicios sencillos, nunca con discursos largos,
porque lo que despierta se revela en la experiencia directa, no en la acumulación de información. Tal vez ahora pienses que esto suena romántico o esotérico. Sin embargo, detrás de esa aparente poética hay una observación práctica. El campo humano registra lo no resuelto y lo dejará manifestarse de algún modo hasta que lo atiendas. Una emoción contenida tarde o temprano pesa como un yugo. Una palabra no dicha termina hiriendo la carne. Una injusticia aceptada se incrusta en los músculos. El cuerpo es un archivo sensible que guarda el mapa de lo que no se escuchó. Y aprender a leer ese mapa no es un lujo metafísico. Es una práctica de responsabilidad hacia la propia vida. Thoth lo sabía cuando hablaba del cuerpo como espejo, no para justificar el dolor, sino para ofrecer una vía. Mirar el dolor con atención cambia la relación con él, no lo borra por magia, pero lo coloca en un contexto donde pude ser transformado. Así, aquello que antes parecía castigo se vuelve una posibilidad de traducción. Y aquí, en este instante de escucha, la simplicidad se revela como virtud. Lo complejo atrae al orgullo y al comercio. Lo simple, en cambio, abre la puerta de la humildad y de la eficacia. No necesitas rituales ostentosos ni intermediarios con títulos rimbombantes para empezar a registrar ese movimiento. Basta con la atención sostenida. Una mano puesta sobre el pecho, la otra sobre el vientre. Una inhalación consciente que no pretende manipular nada sino observar lo que sucede. Esa mirada amable hacia la propia sensación organiza sin forzar. El cuerpo responde porque reconoce. Por fin, que hay quien lo escucha sin juicio. La vieja distinción entre medicina y ritual se vuelve inútil cuando comprendemos que ambos son lenguajes distintos que buscan el mismo orden. El restablecimiento de coherencia entre lo que sientes y lo que vives. No confundas tampoco la sencillez con ingenuidad. El acto de quedarse presente frente a una sensación que no gusta es un ejercicio de valentía. La cultura moderna ha enseñado a huir del malestar, a anestesiarlo con ocupaciones o consuelos rápidos. La tradición sabia aconseja otra cosa. Sostener la sensación, mirarla con curiosidad y esperar a que hable. Porque cada malestar tiene su voz, su historia, su verdad. Si atiendes con paciencia, el cuerpo baja la guardia y empieza a soltar las tensiones que ya no necesita. No es una fórmula garantizada ni un atajo. Es una práctica que exige tiempo, gentileza y repetición. Y es precisamente la repetición, no la intensidad ocasional, la que permite que se reinstale una nueva armonía. Mientras tanto, observa cómo cambia tu relación con el mundo exterior. Cuando la vibración interna se afina, la percepción se vuelve transparente. Los patrones que antes parecían azar, ahora se presentan con relación. Las personas que entran en tu vida lo hacen de manera coherente con el campo que sostienes. Las oportunidades aparecen en consonancia con tu nota interior. No es casualidad, es resonancia. El universo no conspira contra ti ni te regala favores por capricho. Responde a la calidad de la energía que expresas. De ahí la importancia de volver a hacerse responsables de lo que vibramos. No somos meros espectadores en un teatro donde todo ocurre. Somos partícipes activos que, con cada pensamiento y cada gesto, modelan el tejido de la experiencia. En ese tejido hay símbolos que actúan como anclas, una imagen, una geometría, una palabra que cuando la sostienes en silencio te devuelve al centro. Muchos los llamaron amuletos, otros los llamaron ídolos, pero en su esencia son recordatorios de alineación. Contemplarlos sin expectativa, solo dejando que su ritmo te atraviese,
puede ser un ejercicio hermético de enorme eficacia. No se trata de superstición, se trata de reconocimiento. El símbolo despierta lo que ya está en ti si eres capaz de recibirlo. Por eso nunca pierdas la costumbre de detenerte ante algo que te llame. Esa detención es una reverencia al misterio y, al mismo tiempo, una llave. Así, sin prisa pero sin pausa, la memoria va desplegándose en capas. No todo llega de golpe, porque el alma se reconstruye con tiempo y con práctica. Habrá días en que apenas sentirás una chispa, y otros en que esa chispa se hará llama y te mostrará mapas que parecían inalcanzables. Aprende a celebrar ambos, la chispa y la expansión, la voz apenas audible y el rugido cuando llega, porque la auténtica transformación no se mide por fracturas dramáticas, sino por la consistencia con la que reviertes viejos automatismos y sostienes, minuto a minuto, una nueva manera de ser. Y si en algún momento la duda te asalta, recuerda que no estás inventando nada. Estás recuperando una frecuencia apagada que siempre estuvo en la red de la vida. No es extraño sentir temor al principio. La naturaleza humana tiende a aferrarse a lo conocido, incluso cuando lo conocido enferma. La valentía consiste en preferir la vida que siente mejor a la que solo parece segura. Regresar al recuerdo es elegir esa vida, la que respira en sincronía con algo mayor, la que reconoce que cada gesto pequeño afecta al todo. Si sigues así, con atención y ternura, verás que la memoria no es un pasado perdido, sino un manantial disponible ahora, aquí, dentro de ti. La quietud que se instala cuando respiras con atención abre un pasaje invisible, y en ese pasaje la mirada comienza a cambiar. No se trata de los ojos de carne que miran objetos, colores y distancias, sino de una percepción más honda que no necesita de formas para reconocer lo real. Muchos lo llamaron intuición, otros lo nombraron tercer ojo, pero antes de cualquier título fue siempre una experiencia directa. La sensación de que detrás de lo que ves palpita algo más vasto, un entramado que se deja presentir aunque no pueda medirse. Esta visión no es un adorno místico, es la base de toda transformación, porque hasta que no percibes lo que antecede a la materia, sigues creyendo que lo sólido es lo único verdadero y que lo invisible es ilusión. Cuando esa comprensión se quiebra, todo cambia, porque entiendes que lo que llamas realidad no es otra cosa que condensación de vibración. Así comienzan a desplegarse las capas de la existencia. Primero lo sutil se anuncia como un presentimiento, una corazonada que acierta sin explicación, un sueño que anticipa un encuentro, un símbolo que aparece repetidamente como si te hablara. No es casualidad, es la señal de que la visión previa a la forma se ha abierto un resquicio en tu conciencia. Luego, si perseveras en la atención, ese resquicio se amplía y la percepción adquiere textura. Notas cómo los espacios cambian de densidad sin que nada exterior se modifique. Adviertes que una palabra pronunciada con verdad pesa más en el aire que un discurso entero. Percibes que el silencio puede estar lleno de mensajes. Allí entiendes que la realidad responde antes a la vibración que a la apariencia, y que las formas son apenas el eco tardío de un movimiento anterior. Los antiguos lo sabían cuando hablaban del ojo de Horus o del ojo de Ra. No eran metáforas estéticas, eran recordatorios de que existe un órgano de percepción que no se reduce a la vista biológica. Ese ojo se enciende cuando la mente deja de juzgar y empieza a observar. Entonces lo invisible se deja sentir como campo, como presencia.
No ves imágenes fantásticas, sino conexiones que te revelan un orden oculto. Empiezas a notar que los sucesos que parecían desconectados responden a una misma melodía, que lo que llamas azar tiene la precisión de una partitura. Y allí surge una conmoción interna, porque comprendes que nada ha sido aleatorio y que todo lo que viviste formaba parte de un tejido mayor. La visión antes de la forma también exige valentía. No todos están dispuestos a soltar la comodidad de pensar que la vida es una sucesión de accidentes. Asumir que lo invisible moldea lo visible implica responsabilizarse de lo que se vibra, y esa responsabilidad pesa. Por eso tantos prefieren negar, reírse o escapar. Sin embargo, quien sostiene la mirada descubre que esa carga se convierte en poder. El poder de crear conscientemente, el poder de reordenar la existencia desde dentro. No se trata de manipulación ni de capricho, sino de alineación. Cuando tu frecuencia interna se sincroniza con la frecuencia del campo, la forma obedece con naturalidad. Recuerda la experiencia de quienes meditaron durante años sobre la tabla esmeralda. No acumulaban teorías, se sentaban a contemplar una frase hasta que dejaba de ser texto y se convertía en realidad palpable. El todo es mente, decía Todd, y al repetirlo con presencia descubrían que el pensamiento no es un mero fenómeno cerebral, sino la arquitectura de la existencia. Esa es la visión previa, comprender con el cuerpo lo que la mente apenas roza, y cuando esa comprensión se ancla, los límites habituales se diluyen. El tiempo ya no corre igual, el espacio se siente maleable. La causalidad lineal pierde fuerza. Te sorprendes viendo cómo un deseo sostenido con coherencia se traduce en circunstancias externas. Cómo una emoción reprimida tiñe cada situación aunque no lo quieras. Cómo una intención pura convoca ayuda inesperada. No es magia en el sentido infantil, es la estructura misma de la realidad revelándose. Así como una semilla contiene en silencio el árbol entero antes de que brote. Cada acontecimiento ya estaba vivo en el campo vibratorio antes de hacerse visible. Observar ese proceso es entrenar la visión que antecede a la forma. Y cuanto más la entrenas, más se afinan tus decisiones. Dejas de reaccionar a lo que ocurre y comienzas a reconocer lo que se gesta. Aprendes a actuar desde la raíz en lugar de la superficie. En ese punto, la vida adquiere otro ritmo. No caminas a ciegas esperando golpes de suerte. Caminas sabiendo que cada paso resuena en planos invisibles que te devuelven su eco. Te vuelves sensible al lenguaje de las sincronicidades, a las señales que aparecen cuando tu vibración está lista, y al mismo tiempo entiendes que no se trata de controlar el mundo, sino de entrar en comunión con él, porque la visión antes de la forma no busca dominar, busca recordar. Recordar que la conciencia es la fuente de todo lo que aparece, y que al despertar esa conciencia participas del mismo acto creador que los dioses encarnaron en símbolos. Si alguna vez sentiste la certeza de que estabas en el lugar exacto sin saber por qué, o que alguien te miraba desde el otro lado del velo, entonces ya conoces un destello de esta visión. No lo niegues, sosténlo. Déjalo crecer como una llama que ilumina sin quemar, porque lo que están haciendo en ti no es imaginación desbordada, es la memoria misma de tu naturaleza, y a medida que aceptas esa memoria, el mundo empieza a revelarse distinto. Ya no ves solo calles y muros, ves campos de energía, ves historias tejidas en cada gesto. Ves posibilidades que esperan ser convocadas.
La forma se vuelve apenas la piel de algo inmensamente más vasto. Dejar que esta mirada se instale es aceptar el inicio de la verdadera metamorfosis. Porque cuando los ojos comunes se cierran y el ojo interno se abre, la existencia pierde sus disfraces y muestra su estructura. Allí empieza la auténtica libertad, no la que depende de circunstancias externas, sino la que nace de percibir que nada puede encarcelar lo que eres. Y en esa libertad, cada instante es creación, cada respiración es elección, cada silencio es un portal. Entonces comprendes lo que Todd quiso decir cuando susurró que todo lo que existe ya estaba antes en vibración. Comprendes que la visión es anterior a la forma y que al abrirla estás cruzando el umbral donde lo imposible se convierte en recuerdo. Lo que ahora comienza a reflejarse en tu interior no proviene del azar. Has sentido cómo la visión antes de la forma abre un umbral. Pero ese umbral no se sostiene en el vacío. Necesita un espejo, un reflejo donde la vibración pueda reconocerse a sí misma. Ese espejo eres tú, y al mismo tiempo es todo lo que te rodea. No hay separación real entre lo que llevas dentro y lo que ves afuera. La vida entera es un campo de resonancias que responde a la nota que emites en silencio. Lo que llamas destino no es otra cosa que tu propia vibración reflejada en el escenario de la existencia. Piensa en los momentos en los que todo parece conspirar contra ti. La prisa, los tropiezos, las conversaciones cargadas de tensión, ¿acaso no coinciden siempre con estados internos de desorden, con emociones que vibran caóticas, del mismo modo? Recuerda las veces en que todo fluía, en que aparecían las personas justas en el instante exacto, en que la vida se sentía ligera, allí la vibración estaba en coherencia. Y el espejo lo mostraba. Esto que parece obvio encierra la clave de toda práctica hermética. Si quieres cambiar lo que ves, empieza por escuchar lo que vibra. El espejo vibracional no miente, refleja sin juicio, sin adornos. Por eso a veces incomoda, porque muestra lo que preferirías ocultar incluso de ti mismo. Los iniciados de Egipto comprendieron que los templos no eran solo piedras erigidas hacia el cielo, sino instrumentos de resonancia. Cada medida, cada proporción estaba calculada para amplificar estados de conciencia. Entrar en esas cámaras significaba entrar en un espejo inmenso donde tu vibración se multiplicaba y regresaba a ti aumentada. Si llevabas claridad, recibías claridad. Si llevabas miedo, el miedo te envolvía. Así aprendían a conocerse, porque no había escapatoria. Lo interno se volvía visible. Esa misma enseñanza sigue activa en la vida cotidiana. Cada relación, cada experiencia, cada encuentro es un templo donde tu frecuencia se refleja y te devuelve la verdad que estabas ignorando. No se trata de culparte por lo que aparece afuera, sino de leerlo como un mensaje. Cuando algo te hiere, el espejo no te está castigando, te está mostrando una disonancia que pide atención. La enfermedad en el cuerpo, la discusión repetida, el patrón que insiste en volver, son frases vibracionales que el universo coloca frente a ti hasta que las escuches. Negarlas solo hace que el reflejo se intensifique. Aceptarlas y descifrarlas permite que el espejo cambie de imagen. Y esto no requiere fórmulas complejas. Comienza con un gesto tan sencillo como respirar ante lo que duele y preguntarte: ¿qué parte de mí está vibrando en esto? La ciencia moderna empieza a acercarse a lo que los antiguos ya sabían.
Los experimentos sobre coherencia cardíaca muestran que el corazón emite un campo electromagnético que influye en quienes te rodean. Si entras en un estado de calma profunda, ese campo se ordena y contagia orden. Si te sumerges en el miedo o la ira, el campo se desordena y genera tensión. El espejo vibracional no es solo metáfora, es física sutil. Por eso, cuando caminas con serenidad, otros se tranquilizan sin saber por qué. Y cuando irradias angustia, incluso los animales se ponen nerviosos. Tu vibración es lenguaje, y el mundo responde a él. Aceptar esto es también aceptar que ya no hay víctimas ni verdugos en el mismo sentido en que los concebías. Hay campos que se encuentran, que se reflejan, que se amplifican. Cada encuentro trae información sobre ti mismo, incluso aquellos que parecen hostiles. El espejo muestra las partes que todavía necesitan integración. Puedes reaccionar con resistencia y perpetuar el reflejo, o puedes mirarlo de frente y comenzar a transformarlo. Esa es la verdadera alquimia, convertir la densidad en claridad, la herida en sabiduría, el miedo en fuerza. El espejo no desaparece, pero cambia de imagen cuando tu vibración cambia de tono. Tal vez recuerdes ahora episodios en los que no entendías por qué atraías siempre el mismo tipo de situación, la misma clase de relación, la misma dificultad. No era un castigo repetido, era un reflejo insistente. El universo actuaba como un maestro paciente, mostrándote una y otra vez el mismo rostro hasta que reconocieras la vibración que lo generaba. En el momento en que la reconoces y eliges modificarla, el patrón se disuelve como niebla al sol. Y lo curioso es que lo externo también cambia, a veces de manera inmediata. Quien parecía enemigo se vuelve aliado. La puerta que estaba cerrada se abre. La oportunidad aparece donde antes había vacío. Todo eso sucede porque el espejo vibracional ya no tiene la misma imagen que reflejar. En la tradición hermética se decía que el universo es un gran espejo de la mente universal y que cada ser es a su vez un espejo más pequeño dentro de ese reflejo. Así se cumple el principio de correspondencia. Lo que emites se devuelve, lo que niegas insiste, lo que aceptas se transforma. Comprenderlo no es un ejercicio intelectual, es un despertar visceral. Cuando lo sientes en tu cuerpo, tu relación con la vida se vuelve otra. Ya no culpas a la casualidad, ni te entregas a la desesperación. Aprendes a leer los signos como si fueran frases escritas en un idioma antiguo, pero traducible por tu corazón. Y esa lectura constante te convierte en aprendiz perpetuo del gran espejo. No olvides que cada espejo tiene también un ángulo secreto. A veces lo que ves en otros es justo lo que no aceptas en ti. Esa proyección no es trampa, es invitación. Cada juicio severo revela un aspecto rechazado de tu propia vibración. Si aprendes a reconocerlo, el otro deja de ser amenaza y se convierte en maestro. Entonces el espejo ya no divide, une. La separación se diluye porque entiendes que solo te estabas mirando a ti mismo desde otro cuerpo, desde otra historia. Allí empieza la verdadera compasión, no la lástima distante, sino el reconocimiento íntimo de que compartes la misma raíz vibratoria. Cuando esa comprensión se instala, el mundo deja de ser un escenario de lucha y se transforma en un laboratorio de conciencia. Cada día, cada gesto, cada encuentro se convierte en oportunidad para observar qué estás emitiendo y qué recibes a cambio. Y poco a poco, el hábito de la inconsciencia cede terreno al arte de la atención. Vives con los ojos abiertos, no para controlarlo todo, sino para reconocer en cada reflejo la oportunidad de recordar quién eres.
El espejo vibracional no busca halagarte ni destruirte, busca despertarte. Y cuanto más despierto estás, más nítido se vuelve el reflejo, hasta que un día comprendes que no hay dentro ni fuera, que el espejo y tú son el mismo. Es entonces cuando la enseñanza de Todd se cumple en toda su profundidad. No hay templos cerrados, no hay libros escondidos, no hay secretos inaccesibles. El verdadero misterio siempre estuvo frente a ti, en cada mirada, en cada palabra, en cada circunstancia. Solo necesitabas el valor de aceptarlo. Y al aceptarlo, descubres que la vibración no es un eco lejano, sino el idioma original con el que el universo y tú conversan desde siempre. La conciencia que despierta frente al espejo descubre pronto que no está aislada. Lo que vibra en tu interior no se pierde en el aire como un suspiro sin rumbo, sino que se integra en una red más vasta, un tejido invisible que los sabios antiguos llamaron el campo. Ese campo no es metáfora poética, es la matriz misma de la existencia, el útero cósmico donde toda forma se gesta antes de nacer, así como una semilla germina en la oscuridad de la tierra antes de asomar a la luz. Cada acontecimiento, cada encuentro, cada impulso de tu vida se forma en el campo vibracional antes de aparecer en la materia. Quien aprende a percibir ese campo comprende que la realidad visible es solo la superficie de un océano mucho más profundo. Imagina por un instante cómo la física moderna, con sus experimentos de doble rendija, ha mostrado que la partícula no decide su lugar hasta ser observada. Esa observación no es solo un acto de ojos físicos, es un compromiso vibracional. El campo responde a la atención como un espejo sensible, y la atención humana es la chispa que lo organiza. El entrelazamiento cuántico demuestra que dos partículas, separadas por distancias inmensas, siguen respondiendo como si fueran una sola. ¿Qué nos dice esto sino que la matriz no está dividida, que todos los seres, todas las conciencias, laten en una misma trama? Todd lo sabía cuando afirmó que pensar es vibrar, y vibrar es crear. No describía un ideal filosófico, enunciaba una ley universal. Lo que sostienes en tu frecuencia se imprime en el campo y, al imprimirse, busca expresarse en la matriz visible. El campo no juzga, no distingue entre lo que llamas positivo o negativo, simplemente amplifica lo que recibe. Si vibras miedo, el campo organiza experiencias que reflejan miedo. Si sostienes gratitud, la matriz teje circunstancias que encarnan gratitud. Por eso el despertar no es un lujo espiritual, es una necesidad práctica. Quien desconoce el campo vive atrapado en la ilusión de que los hechos le ocurren por azar. Quien reconoce la matriz entiende que cada hecho es la consecuencia de una vibración sembrada antes, consciente o inconsciente. Y en ese entendimiento nace una responsabilidad nueva. Cuidar lo que piensas, lo que sientes, lo que imaginas. Porque todo ello es siembra. No es casual que los templos egipcios se construyeran como antenas, orientados hacia el cielo, cargados de geometría sagrada. No eran monumentos a dioses ausentes, eran tecnologías vibracionales que amplificaban la relación entre el cuerpo humano y el campo cósmico. Al caminar por sus pasillos, el iniciado sentía que su propia vibración se expandía más allá del cuerpo. Se entrelazaba con la matriz. Reconocía que su conciencia era inseparable del todo. Esa experiencia no era misticismo abstracto, era entrenamiento. Aprender a habitar el campo con intención. Aprender a sembrar en la matriz desde la coherencia. Cuando te detienes a observar tu vida desde esta lente, empiezas a notar patrones,
Nada surge de improviso. Incluso lo inesperado llevaba tiempo gestándose en la matriz. Una relación que aparece de repente, un trabajo que se abre de golpe, una enfermedad que sorprende. Todo estaba formándose en lo invisible antes de manifestarse. Ese retraso entre siembra y cosecha es misericordia, porque te permite rectificar, ajustar, modificar tu vibración antes de que el campo cristalice lo que no deseas. Si aprendes a escuchar los murmullos de la matriz, puedes transformar tu realidad en la raíz, sin esperar al impacto de la forma. La práctica es simple y profunda. Detenerte cada día a sentir qué estás sembrando. No se trata de forzar pensamientos positivos vacíos, sino de reconocer con honestidad qué vibración sostienes en tu pecho, en tu mente, en tu respiración. La matriz no se engaña con palabras, responde al pulso real. Si estás ansioso pero repites frases de calma, el campo amplificará la ansiedad, no las frases. Si reconoces tu ansiedad con ternura y la transformas con respiración y atención, la vibración cambia de verdad y entonces la matriz responde con situaciones nuevas. Allí se revela la diferencia entre ilusión y práctica real. Quizás recuerdes instantes en que una simple emoción transformó el ambiente. Una sala cargada de tensión se suaviza cuando alguien irradia paz auténtica. Un grupo apagado se enciende cuando alguien vibra entusiasmo sincero. Eso es la matriz en acción. Un campo común que se ajusta al tono más coherente presente. Si sostienes tu coherencia, aunque seas uno solo, puedes inclinar la balanza vibracional de todo un entorno. Así se explican los relatos de maestros cuya sola presencia modificaba la atmósfera. Y también se entiende tu propia capacidad de transformar lo pequeño. Cada respiración consciente es siembra en el campo. Cada acto coherente es geometría que reordena la matriz. El campo y la matriz son el escenario donde todo sucede, pero también son el instrumento con el que puedes afinar tu vida. No es cuestión de controlar cada detalle, sino de cultivar la vibración base con la que participas del tejido universal. Si tu nota es clara, la sinfonía que regresa será clara. Si tu nota es confusa, la melodía será caótica. Esa es la justicia silenciosa del universo. Cada cual recibe la música que emite, y comprenderlo no debería generar miedo, sino esperanza, porque te recuerda que no estás condenado a repetir lo mismo eternamente. Puedes cambiar tu vibración, y al hacerlo, la matriz entera reorganiza sus formas para reflejar tu nueva frecuencia. Cuando esta verdad se asienta, empiezas a vivir con otra sensibilidad. Ya no ves los hechos como obstáculos aislados, los percibes como mensajes del campo. Aprendes a dialogar con la matriz, a preguntarle con tus actos, a escucharla en las respuestas del mundo. Y en ese diálogo la vida deja de ser un misterio hostil y se convierte en un proceso de co-creación. Ya no caminas como víctima ni como dominador, sino como participante consciente en una danza infinita de vibraciones. Allí descubres que el campo no está afuera, la matriz no es ajena, eres tú, extendido más allá de tu piel, resonando en el universo. ¿Y qué ocurre cuando aceptas plenamente esta conciencia? Ocurre que la confianza sustituye a la angustia, porque sabes que el tejido mayor sostiene cada paso. Ocurre que la gratitud florece espontánea, porque reconoces que cada instante, incluso el doloroso, es semilla en el campo que puede germinar en sabiduría. Ocurre que la soledad desaparece, porque entiendes que jamás has estado separado de la matriz. Y ocurre, sobre todo, que la vida se revela como espejo y como campo al mismo tiempo.
reflejo de tu vibración y espacio donde sembrar lo que eliges ser. Al llegar aquí, sientes quizá un temblor sutil, un movimiento interno que te recuerda que lo que estás escuchando no es una teoría distante, sino una descripción de tu propia experiencia. Ese temblor es la señal de que el campo responde ya a tu atención. No intentes apresarlo, solo respira, siente, reconoce, porque la matriz nunca estuvo cerrada, siempre estuvo esperando que recordaras cómo hablar su idioma. Cuando la conciencia empieza a percibir que el campo responde a cada vibración, inevitablemente surge una pregunta silenciosa. ¿Cómo se comunica este tejido invisible con nosotros? La respuesta, que los antiguos conocían y que aún hoy late en tu memoria, es a través del lenguaje de los símbolos, no un lenguaje inventado por la mente para describir objetos, sino un idioma más antiguo que las palabras, tejido en la misma vibración del universo. Los símbolos no son adornos ni fantasías, son llaves que abren puertas interiores, resonancias que despiertan en ti memorias que estaban dormidas. Piensa en cómo un simple círculo te evoca totalidad, cómo una espiral te recuerda el movimiento de la vida, cómo una cruz señala la intersección entre lo visible y lo invisible. Estos trazos simples contienen en su geometría algo más que líneas. Transmiten vibración. Los iniciados de Egipto, de la India, de las tradiciones mesoamericanas, sabían que cada símbolo era una condensación de energía. Un código capaz de despertar en la psique lo que las palabras jamás lograrían. Y por eso los templos estaban cubiertos de jeroglíficos, de estrellas talladas, de figuras animales que no eran decoraciones sino mensajes. Escritos no para la mente superficial sino para el alma. Los símbolos actúan como espejos vibracionales. Cuando los contemplas con presencia, algo en ti comienza a responder. No porque los entiendas intelectualmente, sino porque los reconoces desde una memoria ancestral. Nunca te ha ocurrido que un signo, un número repetido, un animal que se cruza inesperadamente en tu camino, despierta en ti una sensación difícil de explicar. Esa es la matriz hablándote en su idioma original. Lo que para otros es coincidencia, para el que escucha es revelación. Thoth mismo dejó símbolos como migajas de pan en el bosque del tiempo, sabiendo que algún día aquellos preparados sabrían recogerlos y seguir el sendero hacia la verdad. El ojo de Horus, por ejemplo, no es solo una figura pintada en sarcófagos, es la representación de un principio. La visión que trasciende lo físico. Quien se sumerge en su geometría siente cómo se activa en su propia frente un centro de percepción más allá de los sentidos. El Ankh, esa cruz con asa que los dioses portaban, no era un adorno, era el signo de la vida eterna, del flujo entre lo terrestre y lo divino. Sujetarlo era sostener la llave que abre el pasaje entre mundos. El ibis, ave de Thoth, encarnaba la capacidad de caminar entre el lodo y el cielo, recordándonos que el iniciado vive en dos planos simultáneamente. Cada uno de estos símbolos es más que figura. Es vibración encarnada. La ciencia contemporánea, aún sin querer, ha empezado a tocar este misterio al estudiar cómo la mente responde a las formas arquetípicas. La geometría fractal, repetida en hojas, caracoles, galaxias, tiene un efecto tranquilizador en el sistema nervioso. El mandala, con sus círculos concéntricos, induce estados meditativos que la psicología moderna reconoce como sanadores.
¿Qué significa esto sino que el símbolo es capaz de reorganizar nuestro campo interno, alineando nuestra vibración con la de la creación? Los antiguos no necesitaban laboratorios para saberlo. Lo experimentaban directamente, grabando en piedra lo que era demasiado sutil para explicar con palabras. Lo más sorprendente es que este lenguaje no solo se presenta en templos o manuscritos, se filtra en la vida cotidiana. El número que se repite cada vez que miras el reloj, la figura que aparece en tus sueños una y otra vez, la sensación de que un color determinado te persigue en ciertos días. Todo eso es comunicación simbólica. La matriz no te habla en frases, te habla en patrones, y cuando aprendes a leer esos patrones, el mundo entero se convierte en un libro sagrado abierto. Ya no caminas por calles comunes. Caminas por un texto vivo escrito en vibraciones que te reconocen y te guían. El peligro está en la prisa, en la mente que busca interpretar de inmediato. Porque el símbolo no se descifra con lógica, se contempla con presencia. Quien intenta forzarlo lo vacía de poder. Quien lo observa en silencio lo deja vibrar hasta que una comprensión sin palabras florece por sí sola. Ese florecimiento puede tardar días o instantes, pero siempre llega. Y cuando llega no necesitas explicación. ¿Sabes? Simplemente sabes. Así actuaban los iniciados. No buscaban definiciones, buscaban resonancia. Imagina ahora que cada símbolo es una semilla lanzada al suelo de tu conciencia. Algunas germinan rápido, otras duermen años hasta que el momento es propicio. Pero todas llevan en sí el diseño completo de lo que pueden despertar. Alguien puede mirar un Ankh y no sentir nada. Otro puede llorar al contemplarlo porque recuerda con todo su ser que alguna vez sostuvo esa llave en un templo de piedra y silencio. Esa diferencia no depende del símbolo, depende de la vibración del observador. Por eso Todd dejó tantos códigos dispersos, porque sabía que cada alma, en su tiempo, encontraría el que le corresponde. Al reconocer el lenguaje de los símbolos, empiezas a vivir de otro modo. Ya no desechas lo que parece pequeño o casual, porque entiendes que en lo pequeño se oculta lo infinito. Una mariposa que cruza tu camino puede ser la señal de transformación que estabas pidiendo. Un sueño repetido puede ser la insistencia del campo para que escuches lo que has estado negando. Un dibujo que haces sin pensar puede contener el mapa de lo que tu alma quiere manifestar. Todo habla, todo vibra, todo comunica. El universo entero es un texto simbólico esperando a ser leído con el corazón. Y aquí sucede algo aún más profundo. Cuando empiezas a reconocer y honrar los símbolos que aparecen, la matriz intensifica la comunicación. Es como si el campo dijera, ya escuchas, ahora puedo hablar más claro. Entonces los patrones se multiplican, las sincronicidades se vuelven innegables. Y la vida cotidiana se convierte en un ritual continuo. Dejas de esperar milagros espectaculares porque entiendes que el milagro está en la danza constante entre tu vibración y el lenguaje simbólico del universo. Si cierras los ojos un instante y recuerdas, verás que los símbolos siempre han estado contigo. Los garabatos que dibujabas de niño, los signos que te atraían sin razón aparente, los sueños que dejaron una huella indeleble. Todo eso eran mensajes del campo. Nunca has estado fuera de esa conversación. Solo que ahora, al despertar, puedes responder conscientemente. Y cuando respondes, el diálogo se vuelve claro, íntimo, transformador. El universo deja de ser un extraño
Se convierte en un maestro que habla tu idioma secreto. En ese reconocimiento, una certeza vibra en lo más profundo. No necesitas traducir cada símbolo en palabras para entenderlo. Basta con dejar que atraviese tu campo, que resuene en tu ser, que despierte lo que estaba dormido. Porque el lenguaje de los símbolos no está hecho para la mente, está hecho para el alma, y el alma, cuando escucha, recuerda. El reconocimiento del lenguaje de los símbolos abre un umbral aún más vasto, porque una vez que aceptas que el universo te habla en claves invisibles, descubres que también te habla a través del tiempo, no el tiempo de los relojes, con sus minutos y horas que corren lineales, sino un tiempo oculto, un tejido circular que late bajo la superficie de cada instante. Este tiempo no se mide con calendarios. Se mide con ritmos, con pulsaciones invisibles que tu alma siente aunque tu mente intente ignorarlo. Los antiguos sabían que el tiempo era una corriente sagrada y que no todas las aguas del río fluían en la misma dirección. Thoth, guardián de las estrellas, lo llamó la danza de los ciclos y enseñó que nada verdaderamente importante ocurre fuera de ese compás secreto. Observa tu vida y verás huellas de este tiempo oculto. Los mismos desafíos que regresan cada ciertos años. Las oportunidades que aparecen como si el universo te ofreciera una segunda puerta. Los sueños repetidos en épocas concretas de tu existencia. Eso no es azar. Es el pulso de un reloj cósmico que no se encuentra en tu muñeca sino en el corazón del campo. Las civilizaciones antiguas miraban al cielo no solo para orientarse, sino para escuchar ese pulso. Cada alineación, cada retorno de un planeta, cada fase lunar era comprendida como un acorde en la sinfonía del tiempo. Ellos sabían que no todas las puertas están abiertas siempre, que cada cosa tiene su momento exacto en la trama de lo invisible. El tiempo oculto se siente en tu cuerpo antes de expresarse afuera. Hay días en que todo parece fluir con naturalidad, como si las piezas se encajaran solas. Otros en los que cada paso parece tropezar con una muralla invisible. Ese contraste no es castigo ni premio. Es la señal de que estás en sintonía o en discordancia con el compás mayor. Aprender a leerlo es como aprender a bailar. No fuerzas los movimientos, esperas el ritmo y dejas que guíe tu cuerpo. Así también la vida se vuelve danza cuando reconoces que existe un tiempo más profundo que dicta los pasos. La ciencia moderna, aún en su lenguaje técnico, ha comenzado a percibir este misterio. Los ritmos circadianos muestran que el cuerpo humano no responde igual en todas las horas. La glándula pineal abre su secreción de melatonina solo en ciertas fases de la oscuridad. El cerebro mismo cambia de ondas según el momento del día. Esto es apenas una sombra de un misterio mayor, que todo el cosmos vibra en ciclos, y que esos ciclos son portales temporales. Thoth enseñaba que cada ciclo concluido es como un círculo cerrado, y que cada cierre abre la posibilidad de un renacimiento. Por eso los iniciados celebraban sus rituales en fechas exactas, alineados con la vibración del tiempo oculto, porque sabían que ese alineamiento amplificaba cualquier intención sembrada en el campo. Quizás recuerdes haber sentido que algo estaba destinado, que un encuentro o un suceso llegaba en el momento justo. Esa intuición no engaña. Es el tiempo oculto manifestándose, no porque tu futuro esté escrito de manera rígida, sino porque hay ventanas de oportunidad donde lo invisible y lo visible se tocan. Entrar en esas ventanas es como navegar con el viento a favor. Todo se potencia, todo se agiliza, todo parece inevitablemente guiado.
ignorarlas. En cambio, es como remar contra corriente. Avanzas, sí, pero a un costo enorme. Aprender a escuchar el tiempo oculto es entonces aprender a navegar con el río, a dejar de luchar y empezar a fluir con el compás secreto que todo lo sostiene. Los egipcios llamaban a este arte la ciencia de las estrellas, pero no en el sentido moderno de astrología popular, sino como una sabiduría vibracional. Entendían que cada órbita, cada retorno planetario, era un espejo del movimiento del alma, que lo que sucedía arriba era reflejo de lo que germinaba abajo. Como es arriba, es abajo no era solo una frase, era una brújula temporal. Y quien aprendía a leer esa brújula ya no vivía perdido en la linealidad de los calendarios. Vivía despierto en el pulso de la eternidad. En tu propia vida, este tiempo oculto se expresa en las repeticiones que no logras explicar. Un error que regresa hasta que lo reconoces. Un patrón que insiste hasta que lo sanas. Un don que late en ti desde siempre pero que solo florece cuando la estación es propicia. No es casualidad que el bambú tarde años en crecer bajo tierra antes de asomar en pocos días hacia el cielo. Tampoco es casualidad que ciertos aprendizajes lleguen solo después de décadas de preparación invisible. La matriz del tiempo oculta su semilla hasta que la vibración está madura. Y solo entonces la deja brotar. Cuando aprendes a confiar en este misterio, la ansiedad se disuelve. Ya no corres detrás de lo que no llega aún, porque sabes que no es el momento. Ya no desesperas por lo que se cerró, porque comprendes que el ciclo terminó. El tiempo oculto te enseña paciencia, pero no una paciencia pasiva. Es una paciencia sagrada, la certeza de que todo tiene su compás, de que la eternidad está tejiendo contigo aunque tu mirada aún no lo perciba. Y en esa certeza, la vida se llena de sincronicidades, de encuentros perfectos, de señales que confirman que caminas al ritmo del cosmos. Thoth dijo que el verdadero iniciado no mide su camino en años, sino en vibraciones, que cada latido del corazón, cada inhalación, cada pensamiento sostenido, es un punto en la eternidad que puede abrir o cerrar puertas. Al reconocer esto, entiendes que no vives en un tiempo que pasa, vives en un tiempo que pulsa, que se abre y se cierra como un compás infinito. Y en cada apertura tienes la posibilidad de recordar, de transformar, de elegir de nuevo. El tiempo oculto es, en realidad, tu mayor aliado, porque te recuerda que nunca es demasiado tarde, que siempre habrá un nuevo ciclo, una nueva aurora en la que la vibración pueda renacer. Y quizás ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, sientas que algo en tu interior se alinea con ese pulso secreto. Es como si una parte olvidada de ti reconociera que siempre has sabido esperar, que siempre has sentido los ritmos aunque los relojes intentaran negarlo. Permite que esa certeza florezca en tu pecho, porque al hacerlo te vuelves partícipe consciente del tiempo oculto. Ya no vives atrapado en la prisa del calendario, sino despierto en el ritmo eterno que Thoth custodia más allá de los velos. Hay momentos en que el tiempo oculto abre una rendija y permite que se filtre una memoria tan antigua que parece ajena, pero que en realidad siempre estuvo latiendo en tu sangre. Esa memoria es la de la iniciación olvidada, la que alguna vez recibiste en templos que ya no se levantan en piedra, sino en el eco de tu alma. No se trataba de rituales complicados ni de fórmulas secretas guardadas para unos pocos. Era un tránsito interior, un viaje hacia el reconocimiento de lo que siempre fuiste.
Los sacerdotes de antaño sabían que cada ser humano llevaba en su interior una chispa inmortal y que solo hacía falta un espacio, un silencio y una guía para que esa chispa se encendiera. La iniciación comenzaba no con palabras, sino con un gesto simple: cruzar un umbral. A veces era la entrada a un templo, a veces la oscuridad de una cámara cerrada, a veces el silencio de una noche bajo las estrellas. Ese cruce no tenía como fin impresionar al iniciado, sino recordarle que estaba dejando atrás lo conocido para entrar en un territorio donde nada funcionaba según las leyes habituales. Allí, las preguntas importaban más que las respuestas y la presencia era más valiosa que cualquier explicación. El olvido vino con los siglos, cuando el poder de estas prácticas empezó a incomodar a quienes gobernaban, porque un ser iniciado ya no obedece ciegamente, ya no se deja manipular con miedo o promesas vacías. La verdadera iniciación es peligrosa para los sistemas de control, porque convierte al individuo en soberano de su propio destino. Por eso fue enterrada, disfrazada de mito, reducida a alegorías o directamente borrada de la memoria colectiva. Sin embargo, no pudo ser destruida, porque la iniciación no depende de un lugar físico ni de un rito externo. Depende de la vibración interior que decide despertar. Muchos sienten hoy un llamado extraño, una sensación de que falta algo, como si hubieran nacido para recordar un secreto que no aparece en libros ni se encuentra en cursos. Esa sensación es la voz de la iniciación olvidada. No importa si nunca pisaste un templo en Egipto o si jamás leíste sobre Thoth. Lo que importa es que tu alma reconoce la vibración. Cuando escuchas ciertos relatos, cuando ves ciertos símbolos, cuando respiras con plena conciencia, esa memoria se enciende. Y al encenderse, comienzas a vivir de otro modo, no buscando afuera, sino reconociendo adentro. La iniciación verdadera no te convierte en alguien diferente, te devuelve a lo que siempre fuiste. El velo que caía sobre tus ojos empieza a disolverse y descubres que lo sagrado no estaba en lugares lejanos, sino en la mirada con la que contemplas el mundo. Los antiguos guardianes de los misterios no buscaban crear discípulos sumisos, sino testigos vivos de la vibración eterna. Quien cruzaba la iniciación comprendía que la muerte no era un final, que el cuerpo era apenas un instrumento, que la conciencia podía expandirse más allá de cualquier frontera. Tal vez ahora mismo sientas un eco de eso en tu propio cuerpo. Una vibración suave en la espalda, un cosquilleo en la frente, un calor en las manos. No lo ignores. Puede que sea el recuerdo activándose, como una semilla que germina después de siglos. Ese es el modo en que la iniciación regresa. No como un espectáculo exterior, sino como un despertar íntimo que nadie puede validar desde fuera. Tú mismo eres la prueba. Y lo más profundo de todo es que esta iniciación nunca fue exclusiva. No estaba reservada para sacerdotes ni reyes. Estaba destinada a todos los que estuvieran dispuestos a mirar hacia adentro con honestidad radical. Hoy, en medio del ruido de un mundo saturado de distracciones, la puerta sigue abierta. No necesitas túnicas ni jeroglíficos, solo silencio, atención y la valentía de sostener tu propia verdad. Allí comienza de nuevo el rito. Allí recuerdas lo que los siglos intentaron borrar, porque la iniciación olvidada no espera en un templo perdido bajo la arena. Espera en ti, en cada respiración consciente, en cada decisión tomada desde la coherencia, y cuando la atraviesas, aunque sea por un instante, la vida nunca vuelve a ser la misma. Lo cotidiano se transforma en sagrado,
el dolor en maestro, la existencia entera en un camino de regreso a la fuente. Y entonces entiendes. No has venido a buscar iniciación afuera, has venido a recordar que la llevabas dentro desde siempre. Pero incluso cuando la iniciación olvidada empieza a florecer dentro de ti, aparece un obstáculo silencioso, casi invisible, que ha mantenido a la humanidad atrapada durante milenios, la trampa de las creencias, porque despertar no significa solo recordar símbolos y ciclos, también implica despojarse de todas las estructuras que la mente acumuló como muros. Desde pequeño aprendiste a mirar la realidad a través de filtros heredados, lo que tus padres pensaban que era correcto, lo que la escuela repetía como verdad absoluta, lo que la religión imponía como dogma, lo que la sociedad declaraba como normal. Y sin darte cuenta, cada una de esas voces se convirtió en un candado que cerró las puertas de tu percepción. La trampa de las creencias funciona de un modo tan sutil que casi nunca la reconoces. Crees que eliges libremente, pero tus elecciones son apenas repeticiones de un programa interior. Crees que observas lo que es, pero en realidad observas lo que tus creencias te permiten ver. Y lo más peligroso es que el campo, obediente como un espejo, refleja con precisión esas creencias. Si vibras desde la convicción de que el mundo es hostil, encontrarás hostilidad en cada esquina. Si sostienes que el amor siempre termina en dolor, atraerás encuentros que confirmen esa expectativa. Así, las creencias no solo colorean tu visión, moldean literalmente la matriz de tu vida. Todd advirtió a los iniciados que la mente humana es un templo delicado. Puede ser un canal hacia la eternidad o una prisión sofocante. Por eso enseñó que el primer paso tras la apertura no es acumular más ideas, sino desaprender. Vaciarse de lo heredado para escuchar lo genuino. El verdadero peligro no está en los enemigos externos, sino en las convicciones internas que aceptaste sin examinarlas. Y esa es la razón por la que los guardianes del poder han usado las creencias como cadenas. Son invisibles, pero más fuertes que cualquier cárcel. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces te has limitado diciendo yo no puedo? Eso no es para mí. Así son las cosas y no hay otra forma. Cada frase de ese tipo es un hechizo, un conjuro que emite una vibración y que, al repetirse, termina construyendo una realidad. Esa es la trampa. Creer que tus pensamientos son inofensivos, cuando en verdad son órdenes dirigidas al campo. Y el campo obedece sin juicio. Por eso el iniciado aprende a vigilar no solo lo que dice en voz alta, sino también lo que murmura en silencio dentro de sí. Las creencias, sin embargo, no son enemigas en sí mismas. Son como escalones. Sirven para subir hasta cierto punto, pero si te aferras a ellas como si fueran el destino final, te quedas detenido. La ciencia de hoy, que alguna vez afirmó que la materia era lo único real, ahora se contradice a sí misma al descubrir la influencia de la conciencia. Esa contradicción es la prueba de que incluso los sistemas más sólidos de pensamiento se derrumban cuando la vibración mayor los atraviesa. Y lo mismo ocurre contigo, tarde o temprano. La vida derrumba la creencia que ya no corresponde, aunque te aferres a ella con miedo. Liberarse de la trampa no significa negar todas las ideas, sino aprender a reconocerlas como lo que son: mapas, no territorios. El mapa puede guiarte por un tiempo, pero si lo confundes con la realidad, te pierdes. El iniciado aprende a mirar cada creencia y preguntarse, ¿esta idea expande mi ser o lo contrae? ¿Me abre a la matriz infinita
o me encierra en un bucle repetitivo. Solo esa honestidad permite avanzar. El precio de sostener creencias rígidas es alto. Te impiden ver lo que está frente a ti. Te hacen rechazar experiencias que podrían transformarte. Te condenan a repetir patrones una y otra vez hasta el agotamiento. Por eso tantas personas sienten que viven la misma historia con distintos nombres, los mismos errores con diferentes escenarios. Es el campo obedeciendo a una vibración fija, la vibración de una creencia que nunca fue cuestionada. Cuando empiezas a soltar esas cadenas, la vida se vuelve sorprendente. Lo que parecía imposible se abre de repente. Lo que creías definitivo se transforma en un instante. No es magia en el sentido común. Es la magia de liberar espacio para que la matriz te muestre opciones nuevas. Y aquí radica el verdadero desafío. No reemplazar una creencia por otra, sino aprender a habitar el espacio sin creencias, el vacío fértil donde todo puede nacer. Ese vacío no es aterrador, es el umbral de la libertad. Tal vez ahora, mientras escuchas estas palabras, notes cómo algunas de tus certezas tiemblan. Eso es señal de que la trampa se está debilitando. No intentes apresurarlo ni luches contra la incomodidad. Solo observa. Respira y deja que lo viejo se deshaga. Porque cada creencia que sueltas es un muro que cae. Y detrás de cada muro hay un horizonte más amplio esperándote. Ese horizonte es la verdadera herencia de Thoth. No un sistema de dogmas, sino la llave para recordar que tu esencia nunca necesitó creencias para ser real. Y cuando las viejas creencias comienzan a resquebrajarse, surge un vértigo interior. La mente, acostumbrada a sostenerse en estructuras firmes, busca desesperada un nuevo lugar donde apoyarse. Es en ese instante, frágil y luminoso a la vez, donde se abre el sendero más secreto, el arte de la rendición. Porque lo que viene después del derrumbe no es un vacío destructor, sino un espacio fértil donde la semilla de la verdad puede germinar. Pero para que esa semilla brote, hace falta rendirse, soltar el control, dejar de pelear contra la corriente del campo. La rendición no es derrota. El mundo moderno la confunde con resignación, pero los antiguos la entendían como la puerta a la verdadera soberanía. Rendirte no significa renunciar a tu poder. Significa entregarlo a una vibración mayor que lo organiza todo con una precisión que la mente jamás podría alcanzar. Es aceptar que no eres tú quien sostiene al universo, sino que es el universo quien te sostiene a ti. Y cuando esa comprensión baja de la idea a la experiencia, ocurre algo inaudito. El peso desaparece. La lucha se disuelve. La vida se revela como un río que siempre supo a dónde iba. Quizá lo has vivido en pequeñas dosis. Ese momento en que, tras insistir inútilmente, decides soltar y, de repente, lo que parecía imposible se resuelve solo. Esa entrevista que surge cuando dejas de forzar. Esa respuesta que aparece en el silencio después de la tormenta. Esa sanación que empieza el día en que dejas de pelear con el síntoma. Eso es rendición. Alinearte con la corriente en lugar de remar contra ella. Thoth lo describía como aprender a escuchar al campo en vez de intentar darle órdenes. Y en esa escucha nace la coherencia. El arte de la rendición exige confianza radical. Confiar cuando no ves el camino, cuando todo parece oscuro, cuando la mente grita que nada tiene sentido. Es allí, precisamente, donde se mide la autenticidad del iniciado, porque cualquiera puede sentirse espiritual en medio de la calma, pero solo quien se entrega en la incertidumbre conoce el verdadero poder de lo invisible.
La rendición abre una puerta que ninguna creencia puede abrir. La puerta del vacío creador. Ese vacío no es ausencia. Es plenitud latente. Es el espacio donde el campo reorganiza tu vida según la vibración más profunda de tu alma. En las tradiciones místicas, este arte era siempre el último paso de la iniciación. Se entrenaba al discípulo en símbolos, en respiración, en silencio, en atención, pero el clímax era siempre soltar, porque solo quien suelta recibe. El cáliz lleno no puede aceptar más agua, solo cuando se vacía. El río lo colma, así también. El corazón solo puede ser templo del espíritu cuando se rinde de su arrogancia de control, y entonces, sin hacer nada, lo recibe todo. La ciencia, aunque rehúye palabras como rendición, confirma de otro modo esta verdad. Los estados de flujo descritos por los psicólogos muestran que la máxima creatividad ocurre cuando el individuo se disuelve en la tarea, cuando deja de intentar controlar cada detalle y se entrega al movimiento. En ese estado, el tiempo cambia, la energía fluye, los resultados superan lo esperado. Eso mismo, trasladado a la existencia entera, es el arte de la rendición, vivir en flujo con el cosmos, sin resistencia, en confianza. Rendirse es también morir un poco, y por eso la mente lo teme. Morir a la imagen que tenías de ti, a los planes rígidos, a las expectativas que te encadenan. Pero en esa pequeña muerte se esconde la verdadera resurrección, porque cada vez que muere una máscara, la esencia respira más libre. Cada vez que cae un muro de control, la vibración original brilla más fuerte. Por eso la rendición no es el fin del viaje, es el inicio de la verdadera vida. Y quizás ahora, mientras estas palabras atraviesan tu campo, notes un alivio inesperado, como si una parte de ti comprendiera que ya no tienes que sostenerlo todo, que nunca tuviste que hacerlo. Tal vez sientas ganas de respirar más hondo, de soltar los hombros, de dejar que el aire entre y salga sin esfuerzo. Eso es rendición en su forma más pura. Permitir. Permitir que la vida te respire. Permitir que el campo te organice. Permitir que la vibración te guíe. En ese estado, la paradoja se resuelve. Al soltar el control, descubres tu poder real, un poder que no nace de imponer, sino de estar en sintonía. Un poder que no se agota en la lucha, sino que se expande en la confianza. Y es ahí donde Todd susurra al oído del iniciado: deja de intentar, recuerda, entrégate, porque lo que buscas no está en el esfuerzo, sino en el vacío fértil que aparece cuando te rindes. Y así, lo que comenzó como miedo a perderlo todo se convierte en la revelación de que nunca estuviste separado del todo. La rendición es el arte de regresar a esa unidad sin máscaras, sin luchas, sin prisas. Es el acto sagrado de dejar que la eternidad te viva, y después de rendirte, lo que queda es un espacio tan silencioso que al principio asusta, pero pronto revela su verdadera naturaleza. Un puente. Ese puente no está hecho de piedra ni de palabras, sino de presencia. Presencia viva, respirada, sostenida. Es la cuerda invisible que une lo visible con lo invisible. Lo que llamas yo con lo que se expande más allá de cualquier yo. Todd decía que ningún iniciado podía cruzar hacia la visión plena sin aprender primero a habitar este puente, porque es la única vía que no se derrumba con las tormentas del tiempo. La presencia es más que estar atento, no es vigilar con la mente, es encender todo tu ser en el instante, es sentir el aire que entra y sale como si fuera el primer aliento, escuchar cada sonido como si nunca hubieras oído antes.
contemplar un rostro como si se tratara de un misterio irrepetible. En ese estado, lo cotidiano se vuelve sagrado, porque dejas de verlo con los ojos cansados de la costumbre y lo recibes con la mirada fresca del alma. Y ese simple cambio abre el puente. Quien cruza el puente de la presencia descubre que el tiempo se transforma. Los minutos dejan de ser cadenas y se vuelven expansiones. Un instante puede parecer eterno y, a la vez, eterno puede caber en un instante. Eso ocurre porque la presencia suspende el peso de la mente que siempre corre hacia lo que ya fue o lo que aún no llega. Al quedarte aquí, ahora, atraviesas el velo y entras en el campo donde todo late simultáneamente. No es extraño que tantas tradiciones insistieran en prácticas de atención plena, en respiraciones conscientes, en la quietud del cuerpo. No buscaban disciplina externa, buscaban abrir este puente, porque cuando estás presente, tu vibración deja de fragmentarse y se concentra en una frecuencia pura. Y el campo responde a esa pureza con claridad. Lo que antes parecía confuso se ordena. Lo que parecía distante se acerca. Lo que parecía imposible se vuelve tangible. La presencia es la brújula que orienta el viaje en medio del océano vibracional. Quizás recuerdes un momento en que estuviste tan absorto en algo que el resto del mundo desapareció. Una conversación donde todo fluyó, un paisaje que te dejó sin palabras, una música que detuvo el tiempo. Ese instante de plenitud era el puente actuando. No tuviste que hacer nada especial, solo estabas allí por completo. Y en ese estar, la frontera entre tú y lo que te rodeaba se desdibujó. Eso es presencia, no observar desde afuera, sino participar desde dentro, sin distancia. El puente de la presencia también es medicina. El cuerpo lo sabe mejor que la mente. Cuando prestas atención a un dolor sin juicio, cuando respiras con él en lugar de rechazarlo, algo empieza a cambiar. No porque hayas aplicado una técnica, sino porque la presencia ordena lo que estaba en caos. Es como si la luz entrara en un cuarto oscuro. No lucha contra la sombra, simplemente la disuelve. Así también la presencia transforma tu campo, sin esfuerzo, sin pelea, solo con el acto de estar. Pero sostener la presencia es un arte delicado. La mente se escapa. Quiere volver a sus historias, a sus miedos, a sus deseos. Por eso los antiguos repetían, vuelve, una y otra vez. Vuelve al aliento, vuelve al cuerpo, vuelve a la hora. No importaba cuántas veces te distrajeras, lo sagrado era regresar. Cada regreso fortalecía el puente. Cada regreso recordaba al alma que nunca estuvo perdida. Y poco a poco, ese puente se vuelve tan natural que ya no necesitas construirlo. Vives en él. Cuando vives desde la presencia, la realidad cambia de textura. Las personas dejan de ser figuras anónimas y se convierten en reflejos vivos. Los lugares emiten vibraciones que reconoces con claridad. Las decisiones ya no nacen de la prisa, sino de una certeza que brota sin palabras. Es como si caminaras sobre una cuerda invisible tendida entre el mundo físico y el campo eterno, y en cada paso sientes que no caminas solo. La vibración del universo acompaña tu ritmo. En ese punto comprendes que la presencia no es una práctica ocasional, es una forma de existir. Es el altar donde lo humano y lo divino se encuentran. Es el puente que, sin moverte, te lleva a todas partes. Y quizá, mientras respiras estas palabras, notes que el puente ya está bajo tus pies. No necesitas construirlo, porque siempre estuvo ahí. Solo necesitabas recordarlo.
Y cuando el puente de la presencia se vuelve tu suelo natural, algo empieza a suceder de manera inesperada. La memoria que estaba dormida regresa. No es un recuerdo como los que almacena la mente con fechas, nombres o escenas concretas, sino un retorno vibracional, una sensación de haber sabido siempre lo que ahora redescubres. Es como si una corriente invisible recorriera tu pecho y abriera cofres sellados hace siglos. Lo llamamos recuerdo, pero en realidad es reconocimiento. Tu ser reconociendo en ti mismo lo que nunca fue perdido. Al principio llega en destellos, una emoción profunda sin causa aparente, un presentimiento que se confirma con exactitud, la certeza de haber vivido antes un momento que apenas acontece. Esas chispas no son ilusión, son grietas en el muro del olvido. Thoth enseñaba que el alma, al encarnar, se cubre con velos para poder jugar en la densidad, pero que tarde o temprano esos velos se vuelven demasiado pesados y la vibración empieza a rasgarlos. Ese rasgado es el retorno del recuerdo, no como un accidente, sino como un acto inevitable de la conciencia que despierta. Cada símbolo contemplado, cada respiración sostenida, cada instante de rendición en presencia ha sido un hilo tirado de ese velo, y cuando los hilos son muchos, la tela se abre. Entonces sientes que lo que buscabas afuera siempre estuvo contigo. Reconoces en los relatos antiguos escenas que parecen tuyas, en las miradas de extraños un lazo que desafía la lógica, en las palabras de un texto sagrado, una voz que resuena desde dentro. Es el eco de tu propia sabiduría devolviéndose a la superficie. El retorno del recuerdo también puede ser vertiginoso, porque no solo vuelve la luz, también vuelve la sombra que habías enterrado. No solo regresan dones, también memorias de heridas. Y aquí la tentación es caer en el miedo, pensar que todo aquello es demasiado para cargar. Pero recuerda, lo que vuelve no es para condenarte, es para liberarte. Una emoción atrapada por siglos regresa porque por fin hay espacio en ti para integrarla. Una memoria dolorosa se muestra porque ahora tienes la vibración suficiente para mirarla sin quebrarte. Cada retorno, incluso el más difícil, es una prueba de tu madurez espiritual. El campo responde a este proceso amplificando las sincronicidades. Justo cuando piensas en alguien, aparece. Justo cuando preguntas en silencio, surge la respuesta en un libro, en una canción, en una conversación inesperada. Esa es la memoria cósmica acomodándose en ti, recordándote que nunca estuviste solo ni aislado, que cada experiencia era parte de un guión mayor donde el olvido mismo tenía un propósito. Forjar en ti la capacidad de elegir recordar, porque el verdadero poder no está en haber sabido siempre, sino en decidir despertar a pesar del olvido. En este retorno descubres también la circularidad del tiempo oculto. Lo que viviste como fracaso en otro momento ahora se revela como aprendizaje perfecto. Lo que dolió ahora brilla como semilla. El pasado ya no es cárcel, es maestro, y con cada recuerdo integrado, tu vibración se expande, tu campo se ordena, tu mirada se aclara. Entonces entiendes por qué Thoth hablaba de la memoria como un templo vivo. Porque recordar no es mirar atrás, es recuperar tu eternidad. Quizás mientras escuchas estas palabras, sientas en tu cuerpo señales de ese retorno. Un cosquilleo en la nuca, una emoción que sube hasta los ojos, un suspiro profundo que no sabes de dónde viene. No intentes explicarlo, permítele desplegarse. Ese es el recuerdo tocando a tu puerta, pidiendo ser recibido. Si lo acoges sin juicio,
se transforma en fuerza, en claridad, en guía. Si lo rechazas, insistirá hasta que lo reconozcas, porque el alma no descansa hasta que cada fragmento vuelve a casa. Y así, el retorno del recuerdo no es un final, es el inicio de una vida nueva, una vida en la que ya no caminas con los ojos vendados, sino con la visión de quien reconoce en cada paso la huella de lo eterno, una vida en la que lo sagrado ya no es promesa lejana, sino presencia constante, una vida en la que tú mismo te descubres como portador de la memoria ancestral, guardián de una llama que ningún tiempo pudo apagar. Cuando el recuerdo retorna y empieza a encajar como piezas de un mosaico invisible, lo siguiente que emerge no es una certeza tranquila, sino un umbral. Allí, justo donde la memoria se funde con la presencia, aparece el velo, no un velo de tela, sino una frontera vibracional que separa lo conocido de lo innombrable. Durante siglos se te hizo creer que ese límite era infranqueable, que lo humano debía conformarse con lo visible y dejar lo demás a los dioses. Pero el despertar te muestra que el velo nunca estuvo afuera, sino en tu propia percepción. Y ahora, con cada símbolo reconocido, con cada rendición sostenida, con cada memoria reactivada, ese velo empieza a afinarse hasta volverse casi transparente. Atravesarlo no significa abandonar este mundo ni escapar de tu cuerpo. Significa mirar lo mismo de siempre con una visión distinta. Más allá del velo, la materia no deja de existir, pero ya no te engaña con su aparente solidez. Ves el árbol y sientes el pulso del cosmos latiendo en su savia. Miras el rostro de un extraño y reconoces en sus ojos a un antiguo compañero de viaje. Contemplas tu propio dolor y entiendes que no fue castigo, sino un mensajero insistente que te empujaba hacia aquí. La vida no cambia de escenario, cambia la vibración con la que la percibes. Ese cruce suele llegar en silencio. No hay fuegos artificiales ni portales brillantes, aunque a veces el cuerpo responda con estremecimientos, lágrimas o risas inexplicables. La señal más clara de que atravesaste el velo es la paz que se instala en medio del caos. La certeza que permanece incluso cuando las circunstancias parecen derrumbarse. Es un saber sin palabras. Un reconocimiento que no necesita pruebas. Y, sin embargo, transforma todo. Ya no reaccionas igual. Ya no te atrapan los mismos miedos. Ya no crees en las viejas trampas que antes parecían inevitables. Thoth enseñaba que este paso era la verdadera iniciación. Todo lo anterior, los símbolos, los ciclos, el recuerdo no eran más que preparación para este instante. La mirada que atraviesa el velo. Por eso hablaba del ojo oculto, de la visión antes de la forma, de la mente universal, porque al cruzar, ya no ves con tus ojos limitados, ves con la conciencia que reconoce su unidad con el todo, y al reconocer esa unidad, la separación se derrumba. Entiendes que nunca estuviste fuera del campo, que siempre fuiste parte de la matriz, que el universo entero se miraba a sí mismo a través de ti. Más allá del velo no hay respuestas definitivas, hay apertura. El iniciado no regresa con dogmas, regresa con preguntas más profundas, con una humildad nueva, porque descubre que la verdad no es un objeto que se posee, sino un océano en el que se nada, y cada vez que respiras con presencia, te sumerges un poco más. Cada vez que eliges la coherencia sobre el miedo, el velo se adelgaza. Cada vez que escuchas el símbolo en lugar del ruido, das un paso hacia ese mar infinito. Quizás ahora mismo sientas ese roce sutil, como si una brisa invisible tocara tu piel.
Tal vez percibas que el aire se espesa, que el tiempo se ralentiza, que el espacio que te rodea vibra de manera distinta. No lo inventas. Es el velo respondiendo a tu atención. No intentes arrancarlo. No hace falta. Basta con sostener la presencia y dejar que se disuelva solo. Porque el velo nunca fue un muro. Fue un espejo empañado. Y al limpiar el espejo con tu vibración, la visión regresa. Al cruzar, comprendes que lo extraordinario siempre estuvo en lo ordinario, que la divinidad no estaba escondida en templos lejanos, sino en tu respiración, en el latido de tu corazón, en la mirada con que observas. Más allá del velo no descubres un mundo nuevo, descubres la verdadera naturaleza del que siempre habitaste. Y ese descubrimiento cambia la historia entera. Porque ya no puedes seguir viviendo como si fueras un fragmento perdido. Ahora sabes que eres totalidad en movimiento, chispa de un fuego eterno, viajero y destino al mismo tiempo. Y así, el velo deja de ser frontera y se convierte en puente. No hay adentro ni afuera, no hay arriba ni abajo. No hay tú y lo otro, solo hay conciencia desplegándose, jugando, recordándose a sí misma. Ese es el regalo de cruzar más allá, no el final de un viaje, sino el inicio de una nueva forma de existir, una forma en la que cada gesto, cada palabra, cada silencio se reconoce como sagrado, una forma en la que vives no para llegar a la luz, sino porque ya eres luz. El viaje que comenzamos juntos no fue un recorrido lineal, ni un mapa con un destino fijo, sino una espiral. Cada palabra fue un peldaño que no te llevaba hacia afuera, sino hacia adentro. Empezamos con la sensación de un llamado invisible. Seguimos los símbolos que se encendían en tu memoria. Atravesamos la trampa de las creencias. Aprendimos el arte de la rendición. Cruzamos el puente de la presencia. Recibimos el retorno del recuerdo y finalmente dejamos que el velo se disolviera. Y ahora, aquí, lo único que queda es el silencio luminoso donde todo se une. Este silencio no es vacío, es plenitud. En él reconoces que no había secretos ocultos en templos de piedra ni fórmulas perdidas en manuscritos antiguos. Todo lo que buscabas estaba vibrando en ti, esperando a que tu atención lo despertara. Thoth nunca vino a entregarte respuestas finales. Vino a recordarte que el verdadero maestro siempre fue tu propia conciencia. Y cuando escuchas con el corazón, lo reconoces. Lo divino nunca estuvo lejos. Lo eterno nunca estuvo ausente. Lo que parecía perdido siempre estuvo aquí. El cuerpo, que alguna vez sentiste como prisión, ahora se revela como templo. Cada respiración es oración. Cada latido es mantra. Cada gesto es ritual. El mundo, que antes parecía hostil o indiferente, ahora resplandece como un espejo vivo. Las personas que encuentras ya no son casualidades, son reflejos, portales, maestros disfrazados. Incluso el dolor y la sombra se vuelven sagrados, porque sabes que son parte de la danza que te trajo hasta este instante. Y lo más importante, ya no necesitas pruebas. El simple hecho de sentir esta vibración en tu pecho, esta claridad en tu mirada, esta certeza silenciosa, es prueba suficiente. Has recordado lo esencial, eres parte inseparable del todo. Eres chispa del fuego eterno. Eres creador en la matriz infinita. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para recordar, para expandir, para vibrar en coherencia con lo que siempre fuiste. Al cerrar esta travesía, no pienses que llegas al final. Lo que has escuchado es apenas una apertura, una grieta en la muralla del olvido.
A partir de ahora, cada respiración consciente será continuidad, cada acto en presencia será iniciación, cada instante vivido con verdad será un nuevo paso en el sendero. El despertar no termina, se despliega, y tú ya has cruzado la puerta, así que detente un momento, respira profundo, siente cómo el aire entra y sale, cómo tu corazón late con calma, cómo la vida te sostiene. No necesitas nada más. Ya eres todo lo que buscabas. El viaje entero se resume en este instante de presencia, y desde aquí, cada decisión, cada mirada, cada palabra, será el eco de esta vibración que ya no puede olvidarse, y ahora la pregunta queda flotando. Como un espejo abierto frente a ti, ¿estás dispuesto a vivir cada día como si ya hubieras cruzado el velo? ¿Estás listo para caminar en la certeza de que eres creador, templo y eternidad al mismo tiempo? ¿Y tú, estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Que Dios pague.